Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El Coliseo de Acarion se alzaba como una fortaleza de piedra negra, sus torres perforando el cielo gris de la ciudad. Los habitantes se apiñaban en gradas que parecían no tener fin, sus gritos y aplausos mezclándose en un rugido ensordecedor que hacía vibrar cada columna y cada escalón. Mateo cruzó las puertas de hierro con el corazón latiendo al borde de sus costillas. Cada paso resonaba sobre el suelo empedrado, y cada mirada que se posaba en él parecía medirlo, calibrarlo, decidir si merecía la vida o la muerte. No era un héroe. No era un guerrero legendario. Solo era un humano que había sido vendido como prueba, una pieza en un juego cruel que otras razas habían jugado durante siglos. A su lado, otros combatientes se tambaleaban, sus armaduras brillando con el resplandor de antorchas gigantes. Algunos murmuraban plegarias, otros suplicaban por clemencia. Mateo no dijo nada. Su respiración era profunda, firme, mientras sus ojos recorrían la arena manchada de polvo y sangre seca. Desde el trono alto, Valeria observaba sin emoción aparente. Su vestido era un océano de telas que reflejaban la luz como agua en movimiento, y su corona parecía pesarle más por la indiferencia que por el metal mismo. Sus dedos se entrelazaban sobre su regazo, pero no por nerviosismo ni aburrimiento, era un gesto inconsciente, un patrón que nadie había notado antes. Sus ojos, verdes como el musgo de los bosques lejanos, no se apartaban de aquel humano que caminaba con la cabeza erguida, sin titubeos, sin miedo evidente. Algo en él, en su forma de moverse, en la calma que irradiaba a pesar del peligro, despertó un interés que Valeria no había sentido nunca. No era curiosidad, no era simple diversión, era un reconocimiento instintivo de algo que no podía nombrar. Otros guerreros caían o gritaban, y ella apenas parpadeaba, pero cuando Mateo levantó la mirada y sus ojos se encontraron, un escalofrío recorrió su espalda, algo que no había experimentado desde que había heredado la corona. La tensión en la arena se volvió tangible, como un hilo que podría romperse en cualquier momento. Los jueces del Coliseo, ancianos de túnicas grises, murmuraban entre ellos, ignorando el vínculo silencioso que se estaba formando. La multitud esperaba un espectáculo de sangre, un humano derrumbado, la confirmación de que ciertas vidas no tenían valor ante los ojos de Acarion. Mateo, sin embargo, no ofrecía espectáculo alguno. Su postura era firme, sus músculos tensos, preparados para cualquier cosa que viniera, pero sin ostentación. Valeria se inclinó ligeramente hacia adelante en su trono, fascinada por la quietud que emanaba de aquel hombre que no conocía. Los rumores decían que los humanos eran débiles, que sus cuerpos y mentes no podían resistir las pruebas de Acarion. Sin embargo, allí estaba él, mostrando una fuerza silenciosa que no podía ignorarse. Y aunque no lo admitiera ni frente a sí misma, Valeria sintió que su mundo estaba a punto de cambiar, sin que aún pudiera comprender cómo. Mientras el primer toque de trompetas anunciaba el inicio del combate, Mateo respiró hondo y sus ojos recorrieron la arena. No buscaba aliados ni miradas de aprobación, no esperaba piedad. Solo estaba listo para sobrevivir, y tal vez, sin saberlo, para marcar el destino de una princesa que lo observaba desde lo alto de su trono. La multitud gritaba, los otros guerreros temblaban, y Valeria contuvo la respiración, consciente de que aquel momento era más que un espectáculo, era el principio de algo que ninguno de los dos podría evitar. El sorteo se realizó en el corazón del Coliseo, bajo la luz opaca de un sol que parecía mirar con indiferencia. Los jueces, ancianos de túnicas grises, sostenían urnas de cristal que contenían los nombres de los combatientes. Cada nombre era una sentencia potencial, una cadena invisible que podría arrastrar a alguien hacia la gloria o hacia la muerte. Los espectadores contenían la respiración mientras la primera urna se abría y una voz grave pronunciaba los nombres. El turno de Mateo llegó y su nombre resonó con claridad en toda la arena. Un murmullo recorrió las gradas, los humanos rara vez llegaban tan lejos, y mucho menos eran elegidos por la suerte o el azar. Los otros nobles, con sus miradas afiladas y sus capas de colores brillantes, esperaban ver a alguien dar un paso al frente, ofrecerse como protector de la princesa que debía reclamar a aquel combatiente. Pero nadie lo hizo. Nadie movió un dedo. Valeria permaneció inmóvil en su trono, observando la escena con un interés que ya no podía disimular. Su corona parecía pesar más que antes, no por metal, sino por la decisión que estaba por tomar. La ley antigua dictaba que un noble debía reclamar al combatiente que sobreviviera al primer círculo. Si nadie lo hacía, la princesa podía intervenir. Nadie se atrevía a mirarla directamente, pero ella sabía que su elección cambiaría todo. Finalmente, un silencio absoluto llenó el Coliseo. Los murmullos se apagaron,
los espectadores se inclinaron hacia adelante, y todos los ojos se centraron en Valeria. Sin apartar la mirada de Mateo, ella se levantó con la gracia de quien posee un trono desde hace toda la vida. Su vestido flotaba a su alrededor mientras descendía los escalones, cada paso firme y decidido. Cuando llegó al centro, nadie respiraba. Con una sola palabra, clara y firme, reclamó a Mateo como suyo. No era un gesto de compasión, ni de juego, ni de obligación. Era una declaración silenciosa de poder y curiosidad. La multitud contuvo la respiración. Algunos gritaron, otros aplaudieron con incredulidad. Mateo inclinó la cabeza ligeramente, reconociendo la reclamación, pero no mostró miedo ni sumisión. Su gesto era calmado, casi desafiante, como si aceptara la sentencia sin ceder su voluntad. Mientras Valeria regresaba a su trono, la tensión entre ellos permaneció, invisible pero palpable. Nadie podía saber qué pensamientos cruzaban la mente de la princesa, ni cuáles recorrían la de Mateo. La ley dictaba que él ahora debía servirla, que su vida estaba bajo su protección y control, pero la realidad era diferente. Ninguno de los dos entendía aún el vínculo silencioso que acababa de formarse. Durante la tarde, mientras los soldados y sirvientes ajustaban los detalles de la nueva disposición, Valeria observaba a Mateo entrenar. Sus movimientos eran precisos, medidos, casi elegantes para alguien que estaba acostumbrado a luchar por sobrevivir. No pedía instrucción, no buscaba aprobación, simplemente existía dentro de los límites que le habían impuesto, pero lo hacía con una dignidad que ningún noble había mostrado jamás ante ella. El sol descendía y la luz rojiza bañaba la arena, transformando la escena en un cuadro dramático y casi irreal. Valeria no apartaba la mirada. Cada músculo tenso, cada respiración controlada de Mateo, la mantenía alerta. Un pensamiento comenzó a formarse en su mente, inquietante y poderoso. No lo había reclamado por casualidad, y quizás, sin saberlo, aquel humano estaba a punto de cambiar su mundo entero. Los pasillos del palacio estaban llenos de ecos de pasos y susurros. Mateo caminaba con calma, sus botas resonando sobre el mármol frío, mientras los sirvientes y guardias se apartaban a su paso, algunos por respeto, otros por miedo. Nadie esperaba ver a un humano reclamar su lugar entre los nobles de Acarion, y mucho menos mantener una postura tan firme frente a los desafíos diarios del palacio. Cada mirada que recibía estaba cargada de juicio, pero él parecía ajeno a todas ellas, centrado únicamente en lo que debía hacer. Valeria lo observaba desde el balcón de su sala privada, donde las cortinas de terciopelo rojo caían pesadamente, filtrando la luz del sol que entraba a trompicones. Su mirada no era de curiosidad común ni de entretenimiento, era un estudio silencioso, una evaluación constante de cada gesto, cada movimiento, cada respiración de aquel hombre que había reclamado por azar y que, sin que ella lo entendiera del todo, ya estaba alterando algo dentro de ella. Mateo entrenaba todos los días. No necesitaba armas de oro ni técnicas especiales de combate, su fuerza residía en la precisión y en la estrategia que había aprendido desde joven. La princesa se asomaba a escondidas, evitando los ojos de los guardias, y lo veía superar obstáculos que muchos consideraban imposibles. No había fanfarria ni orgullo ostentoso en él, solo disciplina, paciencia y un control absoluto de su cuerpo y su mente. Cada caída, cada levantada, cada golpe que daba parecía narrar una historia que nadie más podía leer. El consejo del palacio murmuraba con creciente inquietud. Algunos sugerían que Mateo debía ser mantenido bajo estricta vigilancia, otros que su presencia era un riesgo demasiado grande para la princesa. Valeria no escuchaba sus argumentos. Su mente se había enfocado únicamente en él. Cada día que pasaba, sentía que comprendía menos las leyes que regían su mundo y más la fuerza silenciosa que emanaba de aquel humano. Una tarde, mientras la luz dorada del ocaso bañaba los jardines, Mateo practicaba con una espada que apenas rozaba la arena. Valeria se acercó por primera vez, sin previo aviso, sus pasos suaves pero firmes sobre la hierba fresca. No habló. No preguntó. Se quedó observando, y él, sin girarse, continuó con su rutina, consciente de su presencia pero sin alterarse. La tensión entre ellos era palpable, una corriente invisible que ni uno ni otro se atrevía a romper con palabras. Cuando terminó, se inclinó ligeramente, una reverencia que no estaba destinada a ella ni a nadie más, sino a la disciplina que él mismo se imponía. Valeria, por primera vez, sintió un extraño calor subir desde su pecho hasta su garganta. No sabía si era admiración, respeto o algo más profundo que aún no podía nombrar. Mateo no necesitaba elogios ni reconocimiento, su presencia, su manera de ser, ya estaba dejando huella en la princesa. Esa noche, mientras las antorchas iluminaban tenuemente los pasillos del palacio,
Valeria se encontró pensando en él más de lo que había pensado en cualquier otra cosa en semanas. La idea de que un humano, alguien que según todos los estándares debía ser débil, pudiera moverla de esa manera, era perturbadora y fascinante a la vez. Cada movimiento de Mateo, cada silencio, cada mirada, la mantenía en un estado de alerta y admiración que no comprendía y que tampoco quería entender. El primer lazo silencioso entre ellos se había formado. No había palabras, no había promesas, solo una tensión creciente que ninguno podía ignorar. Y mientras el palacio dormía, la princesa Valeria supo, aunque no pudiera admitirlo, que aquel humano que había reclamado por azar no sería simplemente un sirviente o un guerrero bajo su mando. Él sería, de alguna manera que aún desconocían, el catalizador de cambios que desafiarían todo lo que conocía y amaba. La noche había caído sobre el palacio como un manto pesado y silencioso. Las antorchas parpadeaban en los pasillos mientras la luna iluminaba los jardines, reflejándose en los charcos que quedaban tras la lluvia de la tarde. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo, como si el aire contuviera un secreto que ninguno de los presentes podía percibir. Valeria recorría los corredores, atendiendo papeles y órdenes de última hora, mientras Mateo permanecía en el patio de entrenamiento, ajustando su equipo y practicando movimientos precisos, como si presintiera que la calma era solo un espejismo. El ataque llegó sin advertencia. Una explosión de gritos y metal retumbó en los pasillos del ala norte. Asesinos del Consejo, entrenados para infiltrarse y eliminar en silencio, irrumpieron con rapidez letal. El suelo tembló bajo sus pasos y las sombras danzaron como espectros violentos a la luz de las antorchas. Valeria apenas tuvo tiempo de reaccionar. Soldados del palacio corrieron a interponerse, pero eran superados en número y estrategia. La princesa, por primera vez, sintió el pánico rozando sus costados. Mateo no dudó. Dejó caer la espada que sostenía, se desplazó por los pasillos con movimientos fluidos y silenciosos, y se interpuso entre Valeria y los atacantes. Su cuerpo se movía con una precisión que parecía imposible, esquivando cuchillas y contrarrestando ataques con una fuerza y rapidez que nadie esperaba de un humano. Cada golpe que daba era exacto, calculado, y cada movimiento suyo protegía no solo a la princesa, sino a los soldados que aún sobrevivían al primer embate. Valeria lo observaba desde la esquina de un pasillo, sus ojos abiertos de par en par. Nunca había visto nada igual. No era solo habilidad, era decisión pura. Cada vez que un enemigo se acercaba, Mateo lo enfrentaba sin vacilar, sin temor, sin titubeos. Su humanidad, la que todos habían considerado débil, se transformaba en algo que parecía invencible frente a la violencia y la traición. Por primera vez, Valeria comprendió que su decisión de reclamarlo no había sido casualidad, sino un destino que ya estaba en marcha. Los atacantes comenzaron a retroceder cuando comprendieron que la victoria no sería fácil. Mateo usaba su cuerpo como escudo, su mente como estrategia y su instinto como guía. Cada movimiento era una lección silenciosa para los guardias y soldados que lo rodeaban. Cuando un asesino logró acercarse demasiado a la princesa, Mateo reaccionó con rapidez sobrehumana, derribándolo antes de que pudiera levantar su cuchilla. La sangre salpicó el mármol, pero él no vaciló ni un instante. Cuando el último enemigo cayó, el silencio se instaló en el palacio. Las antorchas temblaban y el eco de la violencia desaparecía lentamente. Valeria corrió hacia él sin pensar en protocolos ni seguridad, encontrándolo arrodillado, respirando con esfuerzo, con la ropa y las manos manchadas de sangre. Sin decir palabra, lo abrazó con fuerza. Sus dedos se entrelazaron en su cabello, su rostro rozó el hombro de Mateo, y por un instante, ambos compartieron algo más que gratitud, un reconocimiento silencioso de que la vida, el destino y la lealtad acababan de cambiar para siempre. Cuando finalmente se separaron, Valeria sostuvo la mirada de Mateo. Sus ojos reflejaban admiración, respeto y algo más profundo, algo que no podía ser nombrado todavía. No había palabras para explicar lo que había ocurrido, no eran necesarias. Lo que él había hecho hablaba por sí mismo, había protegido no solo su vida, sino el equilibrio de todo un palacio, y de manera silenciosa, su corazón. Esa noche, mientras los guardias reorganizaban la seguridad y el consejo murmuraba en secreto sobre la audacia del humano, Valeria permaneció despierta junto a Mateo. Lo observaba mientras limpiaba sus armas y curaba pequeñas heridas con cuidado, como si cada movimiento estuviera marcado por disciplina y humildad. En ese silencio compartido, comprendió algo que cambiaría su percepción de todo lo que creía saber. Aquel hombre, reclamado por azar, no solo sobreviviría, sino que transformaría su mundo y el suyo propio, de maneras que ninguno de los dos podía aún imaginar. El palacio despertó lentamente después del caos de la noche anterior.
Los pasillos, que aún olían a humo y sangre seca, se llenaban de murmullos de soldados y sirvientes. Los guardias revisaban cada rincón con cuidado, y los mensajeros corrían a entregar noticias al consejo y a las casas nobles aliadas. Sin embargo, en medio de todo ese movimiento, Mateo permanecía en la cámara de recuperación, sentado sobre una manta gruesa que lo aislaba del ruido exterior. Sus músculos doloridos y los cortes recientes eran recordatorios de la violencia que había enfrentado, pero su mente estaba firme, enfocada en algo más que en su propia supervivencia. Valeria no lo dejó solo. Durante horas, permaneció junto a él, vigilando cada respiración, cada parpadeo. Se sentaba en silencio a su lado, leyendo documentos o revisando mapas, pero sus ojos no se apartaban de él. La princesa había roto protocolos, ignorando miradas inquisitivas de los sirvientes y las advertencias del consejo. Nadie le había enseñado a sentir algo así por alguien reclamado por azar, alguien que se suponía subordinado. Sin embargo, cada vez que Mateo suspiraba o giraba la cabeza para observarla, Valeria sentía que una corriente invisible la atravesaba, conectando sus destinos de una manera que no podía explicarse. Mateo despertó con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana alta. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación, buscando los rastros de la noche anterior, y finalmente se detuvieron en Valeria, sentada junto a la mesa con un pergamino en la mano. No dijo nada. No preguntó nada. Solo inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que era a la vez respeto y reconocimiento. Valeria cerró el pergamino y se acercó, apoyando una mano suavemente sobre la suya. No era un contacto casual. Era un vínculo silencioso, un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. El tiempo en la habitación se volvió denso. Las horas pasaban y la tensión entre ellos crecía, no por miedo ni incomodidad, sino por algo más complejo, un reconocimiento de que ninguno de los dos podía ignorar lo que sentía. Mateo no buscaba consuelo ni compasión, Valeria no buscaba posesión ni control. Ambos estaban atrapados en un espacio donde el respeto y la admiración se mezclaban con algo más profundo, algo que todavía no tenía nombre. Cuando los sirvientes finalmente entraron para traer comida, Valeria los detuvo con un gesto de la mano. Quería que el momento permaneciera intacto. Observó cómo Mateo comía lentamente, sin prisa, cada bocado medido y consciente. Su disciplina era evidente incluso en los gestos más simples. Valeria sintió que, de alguna manera, su propia rigidez comenzaba a ceder frente a la calma de aquel humano que había sido reclamado por azar y que, sin quererlo, la estaba cambiando a ella. Esa tarde, el consejo envió un mensajero con instrucciones para que Mateo asistiera a la primera ceremonia formal después del ataque. Valeria insistió en que él descansara, pero él negó con la cabeza. No buscaba atención ni poder, simplemente entendía que debía cumplir su deber. Acompañándola, caminó por los pasillos del palacio, y por primera vez, muchos notaron la mirada de la princesa sobre él. No era solo supervisión ni interés diplomático. Era atención plena, curiosa y cautelosa, una vigilancia cargada de algo que iba más allá de la obligación. Cuando la ceremonia terminó, y todos los nobles regresaron a sus aposentos, Valeria y Mateo quedaron a solas en los jardines. La brisa de la noche levantaba su cabello y hacía que los árboles se mecieran como si respiraran junto a ellos. Valeria se acercó lentamente, sin hablar, y Mateo simplemente la miró. Sus manos se rozaron al pasar, y el contacto, aunque breve, dejó un calor que ninguno de los dos esperaba. Por primera vez, la princesa comprendió que su decisión de reclamarlo no era un capricho, sino el inicio de algo que no podía detenerse. Esa noche, mientras las antorchas iluminaban tenuemente los senderos del jardín, Valeria comprendió que Mateo no solo había salvado su vida, había cambiado la forma en que veía el mundo, la política y, más peligrosamente, a sí misma. Y aunque ambos permanecieran en silencio, cada respiración compartida, cada mirada fugaz, era un paso más hacia un vínculo que ninguno de los dos podría ignorar, un vínculo que, silenciosamente, comenzaba a forjarse entre la princesa y el humano que había sido reclamado por azar pero que ya no parecía tener nada de casual. El consejo del palacio reaccionó con furia. La idea de que un humano, un simple mortal entre guerreros y nobles entrenados desde la infancia, pudiera influir en la heredera del trono era intolerable. La sala donde se reunieron estaba cargada de tensión. Las antorchas proyectaban sombras largas sobre las paredes de piedra, y los rostros de los consejeros estaban marcados por la ira contenida y la preocupación. Sus voces se elevaban, mezclando amenazas y advertencias, mientras Valeria permanecía erguida, en silencio, escuchando cada palabra, sin dejar que ninguna alterara la decisión que ya había tomado en su corazón. La sentencia fue clara: Mateo debía participar en el juicio de fuerza,
una prueba que no conocía misericordia. El campeón imperial, un hombre enorme de brazos musculosos y mirada fría, esperaba en la arena, entrenado para destruir sin piedad. Si Mateo sobrevivía y vencía, su posición junto a la princesa se consolidaría, pero si caía, sería ejecutado frente a todos, un ejemplo de lo que le ocurría a quienes se atrevían a desafiar el orden establecido. Valeria sintió un nudo en el estómago, pero no podía retroceder. Su mirada se cruzó con la de Mateo, y en ese instante entendió que él no buscaba consuelo, ni miedo ni indulgencia. Solo estaba listo para enfrentarlo. La preparación comenzó antes del amanecer. Mateo entrenó con calma, repitiendo movimientos, ajustando su postura, evaluando cada posible ataque. Valeria permaneció a su lado, observando sin intervenir, su corazón latiendo con fuerza, consciente de que cada golpe que recibiría podría cambiarlo todo. No había palabras de ánimo, no había gestos de compasión. Solo existía un entendimiento silencioso. Si debía luchar, lo haría con toda su fuerza, y ella estaría allí, aunque solo con su mirada como compañía. Cuando llegó la hora, la arena del Coliseo estaba llena hasta el borde. Los ciudadanos de Acarion y nobles de reinos lejanos se agolpaban, ansiosos por presenciar la prueba. Mateo entró con pasos firmes, sin titubeos, y el campeón imperial lo observó con desdén. Era una bestia entrenada para matar, confiada en su fuerza y tamaño. La multitud contenía la respiración mientras los dos se enfrentaban, midiendo cada movimiento, cada respiración, cada tensión en los músculos. El primer golpe fue brutal. Mateo cayó de rodillas, el impacto lo hizo retroceder, pero su mirada nunca se apartó del campeón. Se levantó, sacudiéndose la arena, y cada movimiento que siguió estaba lleno de estrategia y precisión. No luchaba con fuerza bruta, sino con inteligencia, anticipando cada ataque, usando el impulso del enemigo en su contra. La arena se llenó de polvo y gritos, mientras los espectadores se sorprendían ante la habilidad de un humano que nadie esperaba que pudiera resistir tanto. Valeria no pudo apartar la mirada. Su corazón estaba atrapado entre el miedo y la admiración. Cada golpe que Mateo recibía, cada caída y levantada, parecía marcarla de manera silenciosa. No era solo una demostración de fuerza física, era un acto de voluntad, de control absoluto de su cuerpo y mente. Cada vez que el campeón intentaba derribarlo, Mateo encontraba un modo de mantenerse firme, de devolverse con más fuerza, como si cada golpe lo hiciera más resistente, más determinado. El combate se prolongó, y la multitud se inclinaba hacia adelante, incapaz de apartar la vista. Mateo cayó una vez, 2 veces, pero se levantó siempre, con los músculos tensos, la respiración controlada, y los ojos fijos en el campeón. Finalmente, en un último esfuerzo, encontró la apertura que había estado buscando, un movimiento preciso, un salto y un golpe que derribó al enemigo, dejando a la multitud muda. No había celebración, no había aplausos inmediatos. Solo estaba la evidencia de que un humano había vencido donde nadie creía posible. Cuando Mateo se giró hacia Valeria, sus ojos buscaban su aprobación, pero no como un sirviente buscando permiso, sino como un igual que había cumplido con su deber y demostrado su valor. La princesa descendió al campo, ignorando las miradas indignadas del consejo y las advertencias de los guardias. Lo tomó de la mano, firme y decidida, y por primera vez, frente a todos, lo reconoció no como un combatiente reclamado, sino como alguien que había ganado un lugar a su lado por derecho propio. El imperio contuvo la respiración. Los murmullos se transformaron en incredulidad y respeto silencioso. Nadie había esperado que un humano sobreviviera, y mucho menos que cambiara para siempre la percepción de la princesa y de todos los presentes. Mateo, con respiración aún agitada y músculos tensos, entendió que su destino ya no estaba solo en sus manos, estaba entrelazado con el de Valeria, con la princesa que lo había reclamado y que ahora lo elegía, no por azar, sino por lo que él había demostrado ser. Esa noche, mientras el palacio celebraba la victoria con discreción y cuidado, Valeria permaneció junto a él en los jardines, dejando que el aire frío les tocara la piel. No había palabras, solo miradas compartidas y respiraciones sincronizadas. Ambos sabían que la prueba había terminado, pero que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y mientras las estrellas iluminaban el cielo, comprendieron que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La arena del Coliseo estaba envuelta en un silencio tenso cuando Mateo volvió a pisarla. Esta vez no se trataba de una prueba de obediencia ni de un sorteo, era un enfrentamiento que definiría no solo su destino, sino también el respeto que todos tendrían por él. El campeón que lo esperaba era una bestia colosal, con músculos tan duros como el acero y ojos que reflejaban años de entrenamiento y crueldad. Su sola presencia hacía temblar el suelo,
y los espectadores retrocedían ante el peso de su mirada. Mateo respiró hondo, sintiendo el calor del sol sobre su piel, el olor de la arena y la tensión que flotaba en el aire. Cada músculo estaba preparado, cada fibra de su cuerpo lista para reaccionar. Sabía que este combate no era solo una prueba de fuerza, sino una prueba de estrategia, de paciencia, de resistencia y, sobre todo, de voluntad. Sus ojos se encontraron con los de Valeria en lo alto del trono. Ella no necesitó decir nada, su mirada era suficiente. No había miedo, solo una fe silenciosa en que él podía hacerlo. El primer choque fue brutal. La bestia lanzó un golpe que habría derribado a cualquier guerrero común, pero Mateo esquivó con agilidad, girando sobre su propio eje y usando la fuerza del enemigo en su contra. La arena se levantó en nubes de polvo mientras los espectadores contenían la respiración. Cada movimiento de Mateo era medido, preciso, como si conociera de antemano cada reacción del campeón. Su cuerpo dolía, sus músculos gritaban por el esfuerzo, pero sus ojos permanecían fijos en el objetivo, sobrevivir y demostrar su valor. Los golpes continuaron, y Mateo cayó una vez, luego otra, la arena cubriendo su rostro y su torso. Cada caída era un recordatorio de la fuerza descomunal del campeón, pero también una oportunidad para aprender y adaptarse. Se levantó con una determinación que sorprendió a todos los presentes, moviéndose con rapidez y precisión para bloquear y contraatacar. La multitud permanecía muda, incapaz de apartar la vista de aquel humano que se enfrentaba a lo imposible y seguía en pie. Valeria sentía su corazón latir con fuerza. Cada vez que Mateo esquivaba, cada vez que golpeaba, cada vez que caía y se levantaba, algo dentro de ella se removía. Ya no era miedo ni preocupación, era admiración y algo más profundo que no podía nombrar. La intensidad del combate la mantenía al borde de la emoción, consciente de que aquel hombre que había reclamado por azar estaba dejando su huella de manera irreversible. El combate alcanzó su clímax cuando Mateo encontró la apertura que había estado esperando. Con un movimiento que combinaba fuerza, velocidad y estrategia, logró desequilibrar al campeón, derribándolo finalmente. La arena quedó en silencio absoluto. No había gritos ni aplausos inmediatos, solo la evidencia de que un humano había vencido a un adversario considerado invencible. Mateo respiraba con dificultad, sudor y polvo cubriendo su cuerpo, pero sus ojos buscaban solo a Valeria. Ella descendió de su trono sin esperar permiso, cruzando la arena con pasos firmes. Su mano se extendió hacia él, y Mateo la tomó sin vacilar. La multitud contuvo la respiración mientras la princesa lo reconocía frente a todos, no como un sirviente ni un combatiente reclamado por azar, sino como alguien que había ganado un lugar a su lado por derecho propio. El consejo, los nobles y los espectadores comprendieron que algo fundamental había cambiado. Un humano había demostrado su valor y había alterado el equilibrio de poder del imperio. Esa noche, mientras las antorchas iluminaban los jardines del palacio, Valeria y Mateo permanecieron juntos en silencio. No necesitaban palabras para comprender lo que había ocurrido ni lo que significaba para ellos. La victoria en la arena había sido solo un inicio. Cada mirada, cada roce de manos y cada respiración compartida eran pasos hacia un vínculo que ya no podían ignorar. El universo que conocían estaba cambiando, y ellos, aunque aún inseguros de futuro, lo enfrentaban juntos. Mientras las estrellas brillaban sobre el Coliseo y el palacio, Valeria entendió que la fuerza de Mateo no era solo física, sino un poder silencioso que desafiaba todas las expectativas. Él no solo había sobrevivido, había transformado la manera en que ella veía la vida, el poder y, sobre todo, a sí misma. Y aunque la guerra, los enemigos y los desafíos del imperio aún esperaban, algo había quedado claro: juntos serían imparables. El Coliseo estaba silencioso mientras la multitud se retiraba, todavía impactada por la victoria de Mateo. La arena, cubierta de polvo y marcas de combate, parecía guardar los ecos de cada golpe, cada esquiva y cada respiración contenida. Sin embargo, para Mateo y Valeria, el silencio era distinto. Era un espacio lleno de comprensión, de miradas compartidas, de la certeza de que lo que había comenzado por azar había evolucionado en algo mucho más profundo y definitivo. Valeria descendió de su trono por primera vez sin ceremonias ni advertencias, caminando con pasos firmes hacia el centro de la arena. Mateo la esperaba, su cuerpo cubierto de polvo, la respiración aún agitada, pero con los ojos fijos en ella. No había temor ni duda. Solo había confianza, respeto y un vínculo silencioso que ya no podía romperse. Cuando sus manos se encontraron, un calor recorrió a ambos, uniendo sus destinos de una manera que iba más allá de cualquier ley o tradición. El consejo y los nobles permanecieron en sus asientos, sorprendidos por la audacia de la princesa.
Algunos murmuraban con incredulidad, otros con admiración. Pero Valeria no necesitaba sus aprobaciones. Su mirada estaba fija en Mateo, y su voz, aunque tranquila, resonó con fuerza sobre la arena. Él no es solo un combatiente. Es mi compañero, mi igual, y estará a mi lado, siempre. Nadie se atrevió a objetar. La seguridad y la determinación de Valeria eran imponentes, y todos comprendieron que cualquier resistencia sería inútil. Mateo, con una leve sonrisa y un brillo en los ojos que solo Valeria podía leer, inclinó la cabeza y respondió con una sola frase: juntos, siempre. No eran palabras vacías. Cada gesto, cada mirada y cada movimiento reflejaba la verdad de su compromiso. La multitud contuvo la respiración. Por primera vez, entendió que lo que habían presenciado no era solo una victoria física, sino el inicio de un cambio irreversible en el corazón de la princesa y en la percepción del imperio sobre los humanos. Esa noche, el palacio se iluminó como nunca antes. Las antorchas arrojaban reflejos dorados sobre las paredes de mármol, y los jardines brillaban con la luz de miles de faroles. Valeria y Mateo caminaron juntos, hombro con hombro, escuchando los murmullos de respeto y admiración que surgían de todos los rincones. La princesa ya no veía a Mateo como un ser inferior, y él no la veía como una autoridad inalcanzable. Eran iguales, compañeros y aliados, unidos por la confianza y el coraje que ambos habían demostrado. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios. El consejo del palacio, aunque al principio renuente, comenzó a aceptar la influencia de Mateo, reconociendo que su valentía y disciplina eran innegables. Los soldados lo respetaban, los sirvientes lo admiraban, más importante aún, Valeria y él comenzaron a construir su relación lejos de la mirada inquisitiva del imperio. Cada encuentro, cada conversación, cada gesto compartido fortalecía su vínculo. La princesa descubría en Mateo una fuerza interior que inspiraba confianza y tranquilidad, y él encontraba en ella una guía, una visión y un amor que nunca había imaginado poder sentir. Finalmente, en una ceremonia privada bajo los jardines iluminados por la luna, Valeria tomó la mano de Mateo y lo proclamó su compañero, no por obligación ni tradición, sino por elección y por amor. Los dos se miraron a los ojos, y en esa mirada había promesas silenciosas, seguridad y la certeza de que, sin importar lo que viniera, enfrentarían juntos cada desafío. La brisa nocturna levantaba el cabello de Valeria, y Mateo la sostuvo con firmeza, como había sostenido su vida tantas veces en la arena. El imperio nunca volvió a ser el mismo. Donde antes había reglas estrictas y jerarquías inflexibles, ahora existía respeto, comprensión y una nueva forma de liderazgo. Mateo y Valeria, juntos, se convirtieron en un símbolo de coraje, lealtad y amor. Cada día que pasaba, su vínculo crecía, y ambos sabían que la casualidad que los unió en la arena había sido, en realidad, el destino que los preparó para construir un futuro lleno de esperanza. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban los jardines y el viento susurraba entre los árboles, Mateo y Valeria caminaron hacia la torre más alta del palacio. Desde allí, contemplaron la ciudad y el Coliseo que los había unido, y por primera vez, ambos pudieron sonreír sin reservas. El peligro, la lucha y el caos quedaban atrás, y lo que quedaba era un amor profundo, un respeto inquebrantable y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. La princesa y el humano que había sido reclamado por azar habían encontrado algo mucho más grande, un hogar, uno en el corazón del otro.